Buenos días, ¿cómo están? Un lunes más de reflexión, agradeciéndoles por su sintonía a este programa que muy pocos ven, pero los pocos que ven creo que lo disfrutan. Esta semana pasada estuve en la ciudad de Denver con mi esposa en un campamento que duró varios días. Fue una tremenda bendición para nosotros compartir ese tiempo con hermanos de un par de iglesias de la ciudad de Denver. El domingo pasado prediqué sobre un niño de 14 años que había tenido una crisis existencial por primera vez en su vida. Estaba sentado al costado de un gimnasio de su escuela y mientras los demás compañeros jugaban, algunos adentro y otros afuera del gimnasio, en la cancha, él entró en una crisis existencial. Esa crisis consistió en ponerse a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Tengo futuro? ¿Qué voy a estudiar? ¿Tendré oportunidad de hacerlo o no? Había tantos chicos ya jóvenes de ese tiempo que no habían tenido oportunidad de estudiar por falta de recursos. Y este niño de 14 años, su familia era de muy escasos recursos económicos. Entonces la pregunta era legítima. Y después pensaba este jovencito, encontraré a una mujer que quiera casarse conmigo, compartir la vida conmigo. Y si ese fuera el caso, tendré hijos o no los tendré. Pues bien, vamos a dejar a ese chico de 14 años con esa primera crisis existencial y voy a referirme a las decisiones. Los especialistas han contabilizado que una persona promedio toma aproximadamente 7.000 decisiones al día. La gran mayoría de estas decisiones son intrascendentes. Me levantaré en este momento que ha sonado el reloj despertador o me espero otros 5 minutitos o 10. ¿Qué camisa me voy a poner o qué blusa? En fin, ¿qué ropa voy a usar el día de hoy? Eh, las damas estarán pensando y qué estilo de peinado me voy a hacer hoy día o qué loción voy a usar. En fin, ¿no? Cantidades de decisiones que tomamos a lo largo del día. La gran mayoría de ellas completamente inocuas e intrascendentes. Pero llegan momentos en que tenemos que tomar decisiones y decisiones importantes, ¿no? Y estas decisiones muchas veces son tan de fondo que van a impactar el resto de nuestra vida. Por ejemplo, para muchos el dejar el trabajo, renunciar al trabajo, para otros cambiar de ciudad o cambiar de país, sacar a nuestros hijos de esa escuela en particular, ponerlos en otra escuela, seguir el matrimonio o terminarlo por medio de un divorcio o de una separación. En fin, son decisiones fundamentales que afectan no solamente el presente, pero quizá hasta el resto de nuestra vida. Ahora, ¿de qué depende que estas decisiones sean las correctas? Nadie puede garantizarnos que
las decisiones que vayamos a tomar sean las correctas. Muchos de nosotros hemos cometido errores serios a veces en la decisión o decisiones que hemos tomado. Pero ¿cómo minimizamos? Quizá ese sería el término más adecuado. ¿Cómo minimizamos las posibilidades de cometer un error? Y aquí está el meollo de la charla de hoy. Un teólogo, Teilhard de Chardin, dijo hace muchos años lo siguiente, que el ser humano es un ser espiritual que estaba teniendo una experiencia humana. Y no al revés, no es el ser humano el que tiene una experiencia espiritual, sino es el ser espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. ¿Y esto qué significa? Que la prioridad debería estar dada en términos espirituales, no en términos humanos que son temporales. En fin, nadie se ha ido de este mundo llevando sus riquezas, sus propiedades, nadie. Entonces, tenemos que reconocer que la inversión más sensata que podemos nosotros lograr es a través de lo espiritual, que es trascendente, no a través de las cosas materiales que se van a quedar aquí en este mundo. Entonces, la manera de minimizar las equivocaciones o los grandes errores es priorizando lo espiritual sobre lo material. Jesús dijo algo que resulta fundamental en la vida de aquellos que nos autodenominamos cristianos. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, Él nos dio la receta, y la receta es buscar el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, buscar el filón espiritual de nuestras vidas. Bueno, resulta que ese jovencito completamente perdido, completamente desorientado, de 14 años que no sabía lo que iba a ser su futuro y si tendría realmente futuro, pues este jovencito terminó sus estudios, se casó con una excelente mujer, tuvo 2 hijos y logró grandes cosas que jamás se hubiese imaginado lograr. ¿Y por qué? ¿Era un hombre inteligente? No mucho. ¿Era un hombre con recursos? No muchos. ¿Por qué logró todo lo que logró? No a nivel financiero, pero a nivel personal. Pues porque ese jovencito, escaso de talentos, con no muchos dones, priorizó lo espiritual sobre lo material. Y ese jovencito de 14 años es el que les está hablando en este momento. Que ya no tengo 14 años, tengo algunos añitos más, pero puedo decirles, no sin emoción, que valió la pena. Valió la pena el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Valió la pena priorizar lo espiritual sobre lo material. Este próximo mes cumplo 70 años. Y
No recuerdo el autor, pero un autor latinoamericano que escribió un libro que se llamó Confieso que he vivido. Y eso mismo quiero confesarles, confieso que he vivido. Independientemente de lo que el futuro me pueda traer, estoy feliz en mi pellejo, estoy feliz por lo que Dios me ha dado hasta este momento. Que Dios les bendiga, que tengan una semana maravillosa y recuerde que Dios es más grande que el mayor de los problemas que vayamos a enfrentar durante esta semana. Y si en algo le sirve esta reflexión, priorice lo espiritual sobre lo material y va a haber una transformación maravillosa, no solamente en su vida, sino en la vida de su familia. Dios me los bendiga. Muchas gracias.